Bien, perfecto. ¿Vos me ves bien? Sí, sí, claro, claro, Marian. Te estamos viendo Dale. bien. Yo estoy conectando acá el- los auriculares para que me escuches mejor. Sí, yo te escucho perfecto, ¿eh? Ahí está, bien, bien, bien. Bueno, genial. Muchísimas gracias por conectarte, por tu tiempo, por contestar también, porque no nos conocíamos y enseguida cuando te escribí y viste el mensaje me contestaste, así que bueno, te agradezco porque, no sé, yo soy un admirador tuyo y siempre está ese miedo, ¿no? Cuando uno admira tanto a alguien, ese miedo, ¿no? De escribirle, de molestar. Y cuando me contestaste enseguida, fue como, no pasa nada, escribime, hablamos y si se puede, hacemos la entrevista, la charla. Así que bueno, te agradezco muchísimo porque para mí es muy importante. Nosotros desde Mundo Bombo venimos haciendo charlas con referentes del mundo del bombo, de la percusión, y la verdad que para mí era un sueño lejano, algo que no se podía, no lo pensaba nunca que se podía concretar, que lo podíamos hacer, porque yo creo que todas las cosas que vamos hablando en diferentes charlas son cosas que no las encontramos en los libros, que tienen que ver con la experiencia, con la vida, y que solamente, digamos, como se transmite el folclore, ¿no? De boca en boca, de generación en generación. Entonces, te agradezco muchísimo por tu tiempo y por estar predispuesta a también a hacerlo por Instagram, porque también esa era es una de las ideas, ¿no? De que por ahí en un medio donde a veces no hay tanto folclore y donde no se habla mucho del bombo, estamos tratando también bueno, de que si hay alguien ahí por Instagram que está mirando, digamos, poner contenido también que tenga que ver con lo que nosotros hacemos, con lo que nosotros somos. Así que bueno, para mí, Bueno, para todos yo los que se van a ir te agradezco a conectando, vos, es... te agradezco a vos, yo contesto siempre. Me parece que uno no debe esconderse atrás ni del nombre, ni del éxito, ni de la fama, sino que tiene que entregarse a todos los que les interesa lo mismo que me interesa a mí. Este, por eso cuando además el bombo es mi instrumento, aparte de mi voz, y bueno, cuando vi que era Mundo Bombo, dije, oh, ¿para qué será esto? Y ahí me llamó la atención que estés en Moscú, me encantó. Yo estuve hace muchos años cantando por Moscú, cuando era muy jovencita, allá por el 67. Tengo un recuerdo maravilloso de toda Rusia, en realidad. Estuve en 16 repúblicas, conocí un país y un pueblo maravilloso. Y tengo un recuerdo muy lindo. Algún día volveré por allá Sí. con mis bombos y mi garganta. Bueno, es algo increíble lo que pasa, ¿no? Y lo que pasó, porque, digamos, a través del tiempo, yo creo que por lo menos de lo que la gente habla acá y la gente grande que todavía, digamos, tiene recuerdos de Argentina, porque los rusos son, yo siempre cuento esto porque a veces nosotros en Argentina tenemos una percepción totalmente diferente de lo que es el pueblo ruso y los rusos son muy apasionados cuando les gusta algo, cuando sienten algo y después no se olvidan más. Entonces, todavía hay gente, digamos, que se acuerda, que hace asociaciones, que dice, ah, sí, yo cuando fue la misa criolla o los hermanos Ábalos, esto de que Argentina, digamos, es famosa por un montón de cosas, no solamente por el fútbol o por el tango, sino también por muchos artistas que han andado y que han sembrado para que hoy en día aquí se hagan festivales, peñas, milongas, de todo. Y bueno, por eso tenía muchísimas preguntas para hacerte. Y bueno, la primera que tenía acá anotada eh, tiene que ver con tus comienzos. Yo soy de Rosario y bueno, para Sí, nosotros, ya para vi los toda tu rosarinos, historia. Te busqué en Facebook y vi tu historia. Quédate tranquilo.
Siempre los Bueno, rosarinos, y- siempre adelante. claro, bueno, tenemos ahí, yo siempre digo que es una ciudad donde pasan muchos mundos adentro de la ciudad y tenemos la suerte de los que somos inquietos de poder meternos a veces un ratito en el teatro, en diferentes géneros, en la danza, en la música, en la composición. Entonces andamos y sabemos por ahí un poquito de todo porque somos bastante inquietos también. Creo que tiene que ver con el río también, que el Paraná que Sin es quieto, dudas. es calmo, pero El río les da mucho talento, son muy talentosos los rosarinos. Hay muy buenos músicos, muy buenos actores, muy bueno todo. El más grande humorista de la Argentina también era rosarino, así que sí, sí, yo los quiero mucho. bueno. Soy muy amiga, Y tengo muchos quería, amigos. que bueno, bueno, quería eh, como viajar un poco en el tiempo a ese teatro del Círculo que para los rosarinos es nuestro Colón, ¿no? Yo creo que es el lugar donde todo artista quiere pisar, quiere cantar, quiere aplaudir, aunque sea, porque siempre, digamos, desde niño la visita al teatro, digamos, es todo un evento y algo que pasa una vez en la primaria hasta los niños, las niñas lo esperan. Así que porque tiene una acústica, para nosotros es algo maravilloso. Entonces, quería como un poco la previa a lo del Colón y que cuentes un poquito cómo llegaste ahí, cómo era, En ¿estabas en realidad, Santiago? ¿Cómo fue? no, yo no pensaba ser cantante, te aviso. Pensaba ser médica, esa era mi idea, me gusta, es el día de hoy que la medicina me apasiona. Mi familia es música toda, desde siempre. En mi casa siempre estaban Atahualpa Yupanqui, Mario Arnedo Gallo, los hermanos Adolfo Ábalos y Machingo Ábalos, Javner Lima Quintana, Hugo Díaz. Era una casa donde la música era lo cotidiano, todos los fines de semana se hacían reuniones, nosotros éramos chicos y no sabíamos quiénes eran esos señores, que ya eran muy importantes. Después, a medida que fuimos creciendo, nos dimos cuenta de quiénes eran. Y como mi padre era santiagueño, mamá era porteña, pero cantaba maravillosamente bien tangos también, la música era habitual en casa. De hecho, Chango, que fue el pionero de todo esto en nuestra generación, ya desde muy chiquitito, tenía 6 meses y la primera vez que se sentó en el Moisés se dio vuelta para escuchar una música que salía del tocadiscos y eran los Mills Brothers, que eran un grupo de hermanos norteamericanos que cantaban a capela, imitando el sonido del banjo, de la trompeta, y 20 años después hizo los Huancahuá. O sea Claro. que la música fue siempre lo de todos los días en nuestra casa. Por eso yo cantaba porque me gustaba tocar la guitarra, tocaba el bombo, pero no era mi intención ser cantante. Cuando Hernán Figueroa Reyes se va de los Huancahuá, prueban muchas voces y Chango no estaba conforme con ninguna. La gente supongo que sabe quiénes eran los Huancahuá. Un grupo que dividió el folclore antes y después de Chango Farías Gómez y el folclore. Porque empezó a trabajar con onomatopeyas y con una polifonía diferente a lo que hasta en ese momento eran dúos o tríos. Entonces me llama, yo estaba en Santiago, en la casa de mis tíos, preparándome para dar el examen a la Facultad de Medicina. Y suena el teléfono, en esa época que te llamaran por teléfono desde Buenos Aires, generalmente no era para darte una buena noticia. Entonces me asusté y era Blackie, no sé, vos sos muy joven, no sé si sabés quién fue, una de las más grandes productoras de música y De las de productoras. televisión que hubo en el país, Paloma Efron, que era la madrina artística de los Huancahuá. Entonces me dijo que tenía que venir a Buenos Aires porque tenía que entrar a los Huancas, porque lo había propuesto Coco del Franco, uno de los integrantes. Yo le dije, no, de ninguna manera, yo no quiero cantar, yo quiero ser médica. Y me lo planteó como una cuestión de solidaridad con mis hermanos. Entonces lo pensé un poco y dije, bueno, bajo a Buenos Aires.
Chango fue a buscarme, yo era muy chica, todavía no había cumplido 19 años, de mi generación, tenía 18, que éramos chicos a esa edad en mi generación, y llegó a Buenos Aires y no me dieron opción, porque me arrinconaron entre todos mis familiares más blackie, y dije que sí. Bueno, ahí me preparé, fui a un otorrinolaringólogo para ver mis cuerdas vocales, a una fonoaudióloga, porque los Huanca tenían una gira por Estados Unidos y toda América Latina. Entonces yo nunca había cantado todos los días, tenía que prepararme. Entonces, de golpe me dicen, bueno, vamos a debutar el día de tu cumpleaños. ¿Dónde? Dije yo. En el Teatro del Círculo, casi me desmayo. Porque para nosotros también el Círculo es como el Colón, ¿no? Hay Claro. tres teatros, el Colón, el Círculo y el Teatro de San Nicolás, que para nosotros son emblemáticos, ¿no? Entonces, cuando pregunto, ahí me asusté. ¿Y quién más va a estar? Atahualpa Yupanqui, me dijeron. Casi me vuelvo a desmayar porque iba a debutar con el más grande de todos los grandes. Bueno, ahí yo todavía no tocaba los bombos en el escenario, cantaba nada más, y empezó esta cosa de ser cantante, de aprender a tratar con el público, porque no es lo mismo cantar en tu casa para los amigos que cantarle a alguien que no conoces y no sabes cómo lo puede recibir. Y ahí aprendí mucho, Atahualpa fue un gran maestro de todos nosotros, Chango lo mismo, y así empezó mi carrera de cantante. En tu Rosario, debuté en tu Rosario. Sí, sí, es algo que cuando lo leí siempre me llamó la atención porque había sido en Rosario y después hace poco vi una entrevista que te habían hecho y contabas un poco esto y que también te habías sentido un poco como entre casa porque eran más o menos los mismos que estaban en el patio de tu casa, pero en el círculo, entonces no fue tampoco tan impactante esa primera vez. No, y además porque Atahualpa a mí me conoció muy chiquita y me quería como una nena, me conoció cuando yo tendría 5 o 6 años, me tenía en su falda, entonces era como un papá, viste, un tío que te protegía. Era muy cálido, a pesar de esa acidez que tenía en sus comentarios, era un tipo muy cálido, muy cálido. Yo tengo un recuerdo maravilloso de él como persona, digo, ¿no? Además del artista. Para mí fue... Claro. Él y Adolfo Ábalos, para mí marcaron el camino de mi carrera. Sí. Bueno, el bombo me imagino que en una familia tan musical y tan importante, creo que el bombo, la guitarra son dos instrumentos, pero dos partes también, digamos, dos hermanos dentro de la familia, dos padres, dos compañeros. Eh, ¿cómo fue el momento, por lo menos, en lo que en donde el bombo ya no era un instrumento más, algo que estaba ahí y formó parte, digamos, de esto de decir, bueno, es parte mía. Mira, el bombo siempre fue parte de todos nosotros porque desde chiquitos mi papá, que era santiagueño, nos hacía tocar el bombo. Y Mario Arnedo Gallo, ¿sabés quién era, no? El Sí, autor sí, de sí, La Flor claro. Azul, papá de Diego Arnedo. este, Era para mí el tipo que mejor tocó el bombo de todos los que yo conocí, que hay muchos que tocan bien. Y él nos enseñaba cómo era el golpe, que el último golpe siempre tiene que ser en el parche. Desde chiquito nos iba dando lecciones. Pero era algo natural. Tuvimos un hermano mucho más chiquito que tenía 4 años y tocaba el bombo, le decíamos bongo. Y después de grande tocaba la percusión, él era percusionista. Pero yo lo tocaba porque me gustaba, pero no era el instrumento que había elegido, tocaba la guitarra yo. Chango y yo nos tuvimos que ir al exilio en la época dura, en la época del proceso. Chango fue a Francia y yo a España. Entonces un día estábamos peleados por razones familiares, habíamos discutido, y un día me llama por teléfono desde París y me dice, Gorda, tengo ganas de comer comida de hogar. Entonces lo llamé, le dije, bueno, venite a Madrid,
Y bueno, y vino, y cuando llega a Madrid le digo, ¿por qué te quedas en París? Vení acá, acá estamos trabajando muy bien. Era el momento de auge de la música folclórica nuestra. Había mucho exiliado chileno, argentino, uruguayo, paraguayo. Entonces él va para Madrid. Y como antes de irnos habíamos grabado un disco juntos que se llamaba Mariano Chango, Farías Gómez, le digo, armemos eso. Y él me dice, bueno, Chango tocaba la guitarra como los dioses. Entonces me dice, pero vos vas a tocar los bombos. ¿Cómo? Le digo. Él tenía uno, le pidió prestado un bombo a la mujer de Héctor Alterio, que tenía un bombo, armó un soporte. Le digo, Chango, yo nunca toqué dos bombos, siempre tocaba acá uno solo. Entonces me dice, bueno, practica. Le puso una franela a los bombos para que no hicieran mucho ruido y ahí empecé a tocar los bombos dos. Después agregamos, cuando volvimos a Argentina, agregamos tres. Llegó un momento en que tocaba con tres bombos un rototón. Ahora volví a dos bombos solos, porque es lo que más me gusta. Y no sé cómo me salió este estilo mío de bombo que tanto le gusta a todo el mundo. Creo que es algo natural, que está dentro mío desde mis ancestros, supongo, porque creo que es porque soy cantante, cantora, me gusta decir más, y no toco todo el tiempo. Yo hago los repiques en los silencios, después voy acompañando según la intensidad de la melodía o de la letra de la canción. Pero bueno, gusta mucho y bueno, y todo el mundo últimamente ponen percusionista y cantante, en vez de poner cantante y percusionista. Pero bueno, me gusta mucho tocar el bombo. Eso no lo sabía, que había nacido en el exilio. Y Sí. ¿cómo fueron, Fíjate, digamos, perdóname, los... Sí, discúlpame, pero fíjate vos, me acabo de dar cuenta con lo que dijiste, cómo el bombo en el exilio, con el dolor del exilio, porque por más que trabajábamos y eso es doloroso, cómo el bombo nos devolvió el hogar, porque era el instrumento que más sonaba en casa junto con la guitarra y el piano, ¿no? Es como que a mí me devolvió el sentimiento del hogar, era algo que me llevaba, se me acaba de dar en la cabeza, serán los años de terapia que tengo, pero fíjate que vos hiciste ese comentario y yo dije, ah, mira vos. Bueno, siga. segundo. Lo que Estamos podemos hacer cortados. así, mira, sí, sí, Ahí está, ahí volvemos. podemos, ahí está, bien. Yo a vos Porque te veo, vos me ves. tenés la cámara al revés, creo. No, no, lo tengo igual que antes, ¿eh? Pero tenés que tocar la pantalla abajo y se da vuelta Sí. la cámara más o Sí, menos a la no, mitad. toco, pero no pasa nada. Ah, tenés Salen, una... salen, Esperá, mira, lo que vamos a hacer así. Dame un segundo. Que... salgo y vuelvo a entrar si querés. Sí, 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 voy a hacer así, te saco. Bueno, mientras tanto... Ahí está, se está conectando. Ahí está, ahí está, ahí Ahí volvimos. estamos, genial. Sí, Buenísimo, buenísimo. No, son cosas que pasan, así que no te hagas problema, sí, que ya cualquier cosa pasa hacemos todo. así. Salimos, entramos. La gente acá está saludando también, te manda saludos Hernán Farías también. Dice, Chango fue el primero en usar soporte para tocar el bombo, un visionario. Tam- ¿Sabés cómo fue? ¿Sabés cómo fue? Fue así. Escuché que era porque En aquella época porque se caían, ¿no? no, no, no.
No, no, fue Ah, de otra manera. En aquella época las grabadoras te tenían exclusivo, no podías grabar en otros lados. Ariel Ramírez está preparando la misa criolla y le pide a Chango que le haga la percusión de la misa criolla. Pero como nosotros estábamos en Odeón y Ariel estaba en Philips, no podía Chango tocar él. Entonces le dijo, mira, yo te voy a traer a una persona que toca, que es santiagueño, que toca salsa, pero es un bombista excepcional. Y le lleva a Domingo Cura. Y le arma él a Domingo para la misa tres bombos primero. Le arma a Chango tres bombos. Y le pide a un hombre que no me puedo acordar el nombre, un árabe, que le arme, él inventa el soporte, que era un caño con las patas y vos podías subir y bajar los dos a la altura que querías. Él ahí arma eso, lo diseña, este hombre que era un herrero, se lo hace, y Domingo empieza ahí a tocar folclore, porque él tocaba salsa, tocaba con Chico Novarro, tocó con grandes genios musicales, tocaba el bongo como los dioses. Por eso arma el soporte, y después lo utiliza para los huancas, obviamente. Y después me claro. arma uno a mí, cuando estamos en España, buscó una persona que armara uno para mí porque él no había llevado el de él. Y bueno, y así, sí, él lo inventó el soporte de los bombos. Hasta eso Qué, inventó. qué grande. Que siempre tiene, yo, bueno, por esto, ¿no? Que decía al principio, de que siempre hay cosas que nos vamos enterando de Chango que no están escritas en ningún lado, pero sí, digamos, siempre salen en alguna charla, en alguna anécdota, en diferentes, en este tiempo por lo menos de pandemia, donde se han dado muchos reportajes y muchas entrevistas de este carácter, como más íntimas. Escuché muchas anécdotas, historias que, no sé, a mí me- te llena el alma porque, digamos, son cosas que te sacan sonrisas, te hacen emocionar digamos, siempre está presente, digamos. Entonces, yo creo que es algo hermoso, ¿no? Cuando uno encuentra en estas anécdotas que no están en ningún lado y que, eh, digamos, hay que también darle valor y visibilizar eso porque hoy en día cualquiera agarra un pie de bombo, pero cuando uno conoce la historia y cuando sabe por qué y el para qué, ya es otra cosa y también, ¿no? Que uno lo tiene que decir. Sí, además ahora han hecho otros, han creado otro tipo de pies, otro tipo de soporte, pero aquel para mí era el ideal. Lo que pasa es que era muy grande, trasladarlo era complejo. Ahora hay otros que van directamente abajo de los bombos, que yo tengo esos ahora, no tengo el original porque era muy grande, pero te cuento que, ya que decís que acabamos de sacar un libro, no sé si te enteraste, que lo escribió Carlos Sí, Molinero, lo estoy que se esperando. llama La Tribu, donde está toda la historia de mi familia, con cosas lindas, con cosas no tan lindas, como una familia común y silvestre, porque todas las familias no son la familia Ingalls, no existe la familia Ingalls. Tal Y cual. es un libro interesante, cuenta un poco todo el interior de la familia Farías Gómez, contada por mí, dada forma literaria por Molinero, y hablan muchos, habla Cecilia Todd, el gringo Bravo Zamora, Teresa Parodi, mucha gente. Y es un libro que, si los que están viendo están en Argentina, lo pueden conseguir por Música Nuestra, que es una editorial, una distribuidora que está en Facebook, está en Instagram y se lo mandan, lo pueden mandar a la casa. Y es interesante, es un libro, yo todavía no lo puedo leer porque me emociono, porque yo conté muchas cosas de nuestra infancia y nuestra adolescencia y extraño mucho a mis hermanos. Hay momentos, ayer por ejemplo fue un día terrible, llovía, aquí fue un día terrible, extrañaba mucho a mis hermanos. Y si leo ese libro, me agarro y me pongo a llorar y no tengo ganas de ponerme a llorar, pero
Es muy lindo, es un libro realmente interesante, ¿no? Y no es caro, aviso. Sí, 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 sí. En el grupo de Facebook pusimos una nota de página 12 donde Ah, hablaban, te hacían una entrevista también a vos y compartíamos esto y la gente también preguntaba esto, dónde se podía conseguir, cuándo iba a salir, porque recién lo habían lanzado. Así que después vamos a compartir también el link de Música Nuestra para que lo puedan comprar. Y bueno, esperemos que se habilite también para conseguirlo en otros lugares. Acá hay bibliotecas, digamos, que están especializadas también en material de música latinoamericana, así que seguramente si se habilitan los bueno, envíos, ellos lo pueden pedir y Música Nuestra se los envía, ¿eh? perfecto, perfecto, sí, Este, sí, sí. es muy común. Ahora se está mandando, por ejemplo, a Santiago del Estero se mandó así, a Mendoza se mandó así. Directamente con esto de la pandemia es complejo, Claro, porque sí, hay un sí, sí. local, Elmo, pero donde pueden ir a buscarlo, pero está muy complicado. No sé cómo está en Rusia, pero acá está muy complicado. Lo de la pandemia, digo, ¿no? Sí, 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 acá nosotros tenemos ya el 18 de marzo se cumplió un año del cierre de la frontera y todavía sigue cerrado. Así que bueno, estamos en el país más grande del mundo, pero las fronteras para afuera están cerradas. Pero bueno, está todo el mundo así que es parte, ¿no? de la realidad y del momento que nos toca. Quería preguntarte cómo fue un poco el exilio, cómo llegó. Compartíamos en la semana un poco una partecita de la entrevista donde vos contabas esto de que saliste de la comisaría y le dijiste al abogado y a tu mamá, bueno, ya está, ya salí. Sí, no, no era una comisaría, era Coordinación Federal, que era más peligroso, porque era no sé si te ubicas en Buenos Aires, está el Departamento de Policía en las calles Moreno, Ceballos, Belgrano y la otra es Sáenz Peña. Y en diagonal, por Moreno, hay una puertita chiquitita donde te metían. Eso se llamaba Coordinación Federal. Bueno, un día me fueron a buscar a mi casa, creo que eso ya escuchaste cómo fue, tocaron el timbre tarde y me llevaron. Me tuvieron 3 días y 2 noches, no me hicieron nada malo, yo fumaba en esa época y ellos me decían, ¿querés? Y yo decía, bueno, y se reían y no me daban. Ese tipo de cosas malditas, yo era muy joven todavía. Bueno, hasta que al final me hicieron muchas preguntas, yo aconsejada por el abogado siempre contesté la verdad, no, no oculté nada de mi militancia, de mi manera de pensar y qué sé yo. Salgo y estaban en la puerta esperándome mi madre, mi padre, mi hermano Pedro, el marido de mi madre. Y yo salgo y como toda persona joven dije, ¿vieron? Perro que ladra no muerde. Y me miró el abogado y me dijo, te dieron 72 horas para irte del país. Yo, ¿cómo? Dije, ¿qué hice yo? No hice más que cantar. Cantar lo que el pueblo pedía que cantara. Luchar por mi pueblo, pero desde la canción, no con un arma en la mano. Y tal vez el arma más poderosa es la canción, ¿no? Y la palabra. Entonces no me fui a los 3 días, porque mi madre estaba pendiente del resultado de un estudio por su salud y si mi madre estaba mal, yo no me iba a ir, me hicieron lo que me hicieron. Bueno, me fui a los 15 días más o menos y me fui en barco por recomendación de mi psicoanalista para que fuera más suave. Para colmo era el momento cumbre de mi carrera. Vendía discos a lo pavote y trabajaba muchísimo. Me prohibían en todos lados, ya no podía cantar. Me llamaban un contrato y después me avisaban que no podía hacer porque les decían que no. Y bueno, el barco estaba lleno de gente que se iba de Chile, de Argentina, de Paraguay, había muchos paraguayos. Y
Cuando el barco llega a Montevideo, como mi abuelo materno era uruguayo, yo tenía parientes en Uruguay, quise bajar y tampoco me dejaron entrar. O sea que ya estaba también prohibida en Uruguay. Bueno, llegamos a Barcelona y yo había decidido irme a Madrid. Y me fui a Madrid. Estuve unos días en Barcelona y me fui para Madrid. Y al principio fue muy duro, Maxi, muy duro, muy duro. No durante el día porque Franco había muerto hacía un año, pero el sistema era el mismo, entonces tenías que presentar las letras de las canciones en el Ministerio del Interior, tenían que autorizártelas, sacar un permiso de trabajo que daba muchas vueltas para que te lo den, pero a la noche, cuando llegaba a la cama, la angustia era desesperante y te mordías la almohada llorando, porque decías, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Qué hice? ¿Qué? Bueno, y enterarte por otros de lo que estaba pasando aquí. Pero bueno, tuve la suerte, yo cuando empecé con los Huanca, la primera gira larga que hicimos acá en Buenos Aires, la hicimos con Ariel Ramírez, Los Chalchaleros, Jaime Torres, Raúl Barbosa y Horacio Guaraní. Y nos hicimos muy amigos de Horacio. Horacio para mí fue como un hermano mayor, él decía mi hermanita menor. Y Horacio ya estaba en España. Y en el mismo edificio vivían Horacio y Héctor Alterio, en 2 pisos, en el mismo piso y en el mismo edificio, 2 semipisos. Y ellos habían armado un grupo para ayudar a los que llegaban a exilarse, que llegaban, que no tenían dónde trabajar, ni, bueno, me uní a ese grupo y los esperábamos, algunos en Barcelona, otros en Madrid, en Barajas, y los ayudábamos, los llevábamos a algún lado para que durmieran, los ayudábamos. Ahí vivimos cosas muy duras, chicas que volvían, que habían estado detenidas y las habían violado. Bueno, fue muy duro al comienzo. Pero hicimos como un gueto, que no era muy sano, porque comíamos comidas argentinas, sentábamos entre argentinos, no, no vivíamos en España, o sea, estábamos residiendo, pero vivíamos como argentinos. Y un día, yo empecé a trabajar a los 15 días, a cantar, porque estaba Eduardo Arbaz, un cantor argentino que vivía hacía mucho allá, y él manejaba una peña que se llamaba Malambo, y allá tenías que dar pruebas, Maxi. ¿Te imaginas para mí el tener que ir a dar una prueba, lo que era? Yo me acuerdo, viajé con Caíto, mi guitarrista, él viajó también, y le digo, no, yo no voy a dar una prueba, y él me dijo que tenés miedo, y ahí me desafió, y fui, y era feo, porque el tipo del lugar te decía que cantes, ¿no? Entonces vos cantabas y él si te hacía así, seguías, si te Como el hacía seso. así, como los romanos, tenías que bajarte del escenario. Bueno, nunca me hicieron así, pero empecé a trabajar, pero no tenía problemas económicos, porque además llevé dinero, ¿viste? Esto era otra cosa. Un día llego a la casa de Horacio y veo a Horacio Guaraní, Lautaro Murúa, Luis Politi y Walter Vidarte alrededor de un winco, un tocadisco, winco, escuchando algo y que se les caían las lágrimas. Me acerco y era un partido entre Boca y River relatado por José María Muñoz. Y yo dije, uy, qué enfermos estamos para que esto nos haga llorar. Tenemos que salir un poco de la Argentina, porque si no, no vamos a poder vivir. De hecho, Horacio se fue a vivir a Castro Urdiales, un pueblito alejado de Madrid, y yo empecé a buscar amigos españoles, porque dije, tengo que adaptarme yo a España y no pretender que el pueblo español se adapte a mí. Y ahí empecé, tenía algunos amigos argentinos que vivían hacía tiempo, y bueno, me empecé a tratar con españoles, hasta tuve una pareja española, así que, pero, pero bien, bien, es un pueblo maravilloso el pueblo español, ¿eh? Nos agradecían mucho todo lo que Perón y Evita habían hecho por ellos después de la Guerra Civil y después de la Segunda Guerra Mundial, los famosos barcos con
harina para ellos, que no tenían... Nos querían mucho. Muchos argentinos no se portaron muy bien, por supuesto, porque hubo mucho aprovechador que iba diciendo que era exiliado y no era exiliado, iba a probar suerte, ¿no? Pero fue una experiencia, estuve 5 años, Chango estuvo un poco más, pero fue una experiencia hermosa. Más allá del dolor, porque teníamos prohibida la entrada al país. No podía, había algunos que estaban prohibidos de cantar, pero podían ir y venir. Chango, yo y algunos otros no. Chango estaba considerado traidor a la patria, porque en Francia un grupo de latinoamericanos habían organizado un festival y lo invitaron para que toque y cante. Y Chango fue, lo que nunca había visto era el afiche del festival. Y el afiche del festival era una foto de Videla con las cadenas rotas y un balazo en el pecho. Entonces, bueno, pensaron que él no tenía nada que ver con eso. Pero bueno, fue duro. Chango estuvo tocando en el metro de París para vivir, para sobrevivir. Después le fue muy bien y trabajó. Igual que Astor, Astor también tocaba en el metro de París. No porque estuviera prohibido, porque era bastante gorila el maestro. Pero era un genio, ¿no? Y bueno, nada, fue duro y fue hermoso volver. Yo volví, todavía estaban los militares cuando me levantaron la prohibición. Volví en el 81. Pero ya había una cierta apertura y cuando llegué, me estaban esperando, llegué tarde, eran como las 4 de la mañana, llegó el avión. Después de que pasé migraciones y todo eso, que fue difícil porque miraban, se ve que tenían listas, miraban a ver, miraban el pasaporte y miraban a ver si podías pasar. Y cuando entro a ver, ya salía, estaba esperándome mis viejos, un grupo de amigos, y empezaron a cantarme La Vieja, que era la chacarera que me caracterizaba en ese momento. Todo. Y me puse a llorar, que para qué te voy a contar. Y ahí empezó, y me dice mi mamá me había preparado puchero, asado y ravioles, todo para ver qué quería comer. Y yo le dije, quiero comer matambre, porque en España no existe el matambre. ¿Viste esas cosas que extrañas? A mí el dulce de leche nunca me apasionó. Me gusta, pero... Y me acuerdo que me mandaban dulce de batata con chocolate. Esos recuerdos increíbles, ¿no? El recuerdo de la infancia, la necesidad. Fue duro, pero fue una experiencia muy interesante. Cuando empecé, no entendían nada de lo que yo cantaba, porque a mí me llevaron a Hispavox, que era el sello que existía ya, el único, y a los tipos les interesó que grabara un disco. Yo soy fanática de Serrat, fanática, ¿eh? Fanática. Pero me propusieron que grabe un disco con todas canciones de Serrat. Y yo los miré y les dije, no, si yo me tuve que ir de mi país por cantar lo que canto, no voy a cantar otra cosa. Y no grabé por eso. A la chacarera nunca aprendieron a decirle chacarera. Le decían chacalera a los españoles. Pero poco tiempo antes de venirme, un día estaba paseando por la Plaza Mayor en Madrid con unos amigos y se me acercó gente a pedirme un autógrafo. Entonces fue la primera vez, ¿eh? Y me sorprendí porque trabajamos en lugares pequeños, no en teatros. Dije, la flauta, la música nuestra entró de verdad. Porque yo cantaba chacarera, samba, no cantaba otras cosas. Fue, insisto, una experiencia, tengo un recuerdo maravilloso de España. Voy cada 2 años, ahora no, porque no se puede, pero voy, hago giras, me va muy bien y los Sigue quiero mucho. estando, sigue estando ahí Sí, la unión con esa parte, ¿no? sí. Creo que cuando pasan esta experiencia uno deja un poco el corazón en esos lugares, entonces uno va también a, a no abandonarlo. Eh, Claro, es- y además así, hiciste una familia y otra familia, no porque tuviera pareja ni nada de eso, sino que te empezaron a cobijar ellos, ¿no? claro. Fue muy lindo, gente muy linda.
tengo unas preguntas acerca, primero, como en la etapa de los Huanca, eh, acerca de eh, de cuáles fueron las onomatopeyas o las formas, ¿no?, que utilizaban. Había como cierto parámetro, cierta estructura para emplear las onomatopeyas, los arreglos, o todo dependía de la dirección. No, todo dependía de Chango. Chango era el que creaba las onomatopeyas. Nosotros sugeríamos, obviamente. En principio sugería más Pedro, porque yo entré 3 años, o sea, Hernán estuvo del 61 del 60, perdón, al 63 y yo entré en el 63. Pero las onomatopeyas eran imitar el sonido del bombo, de la guitarra, de las espuelas, de los zapateos, de las mudanzas del zapateo, de las palmas, todo eso. Era el sonido de los instrumentos en las voces. Fue una idea en realidad no idea, el que se lo sugirió a Chango fue Hugo Díaz, eso lo contamos en Ujú. el libro. Porque Hugo, con un instrumento tan chiquito como la armónica, que era un genio, porque era un genio. Hugo era un Farías Gómez más, tenía llave de casa, entraba y salía cuando quería. De hecho, a la señora que nos ayudaba en casa, mamá le decía en el cuarto de Hugo, así que imagínate si era muy amigo. Hugo le dijo a Chango, Changuito, viste que yo a veces mando la respiración porque necesito algo más que el sonido de la armónica o algo, que hago así. Bueno, ¿por qué no vas imitando el sonido de los instrumentos? Fue el que le tiró la idea. Y a partir de ahí Chango empezó a desarrollar. Voló. Voló, era un genio. La verdad que a veces queda mal que lo diga porque es mi hermano, pero a Chango, viste que hay personas que Dios o vaya a saber quién los toca para que sean especiales. Bueno, Chango era eso, era especial en todo, era un tipo muy particular. Eh, por ahí en el libro vas a leer cosas que reclaman algunos de sus hijos, pero mira, te cuento, te voy a hacer la síntesis que hizo un día mi mamá. Estábamos charlando mi mamá, la mujer de Chango y yo. Entonces, Silvia, mi cuñada, estaba enojada, no sé qué había pasado. Entonces mamá la mira y le dice, ay Silvia, no te preocupes, Chango no tiene sentido común. No, no, Chango carece de sentido común. Entonces yo la miro y le digo, mamá, ¿cómo decís eso? Y mi vieja me dijo, ¿sabés qué? Chango es música, Marián, y la música no tiene sentido común. Y me tapó la boca, porque es Claro. verdad, él era pura música. Y bueno, qué sé yo. Tenía sus cosas, ¿eh? Era egocéntrico, era caprichoso, pero conmigo tenía una relación muy particular. Era la única que le hacía Claro. caso. Eh, Yo lo pasar, cagaba a pedos y él claro. me hacía la... Y compartieron tanto, digamos, tu carrera solista, digamos, en la vida artística de los dos compartieron mucho también, ¿no? Todo. Chango fue casi mi arreglador exclusivo. Tuve otros arregladores, pero el arreglador de casi todos mis discos fue él siempre. Tocamos mucho. Cuando volvió él del exilio, porque yo volví en el 81 y él a principios del 82. Cuando él volvió le digo, dale, hagamos lo mismo, porque en España trabajamos mucho juntos, ¿no? Eso que Claro. te conté antes. Le digo, hagamos lo mismo acá. Y empezamos a tocar juntos mucho, mucho tiempo, nos fue muy, muy bien, hasta un día que me enojé yo, porque Chango era medio vagoneta para ir a probar sonido y teníamos la Telefónica Argentina, que era en aquel momento, cumplía años, no sé qué, y Papaleo, que organizó una cosa en la rural para hacer el festejo, de no sé, no me acuerdo qué festejo era, que estaba Pugliese, Los Supay, Víctor Heredia y nosotros dos. Pero era para 2000 y pico de personas.
y estaba recorriendo había pantallas gigantes y qué sé yo. Y Chango lo único que tenía que hacer era ir a probar sonido a la tarde, no fue. Entonces, estábamos en el escenario, le toca a él cantar Maturana, que toda la primera parte la cantaba solo, y yo le hacía la segunda en la segunda parte, tocando los bombos, este, y, y entonces el sonido salía mal. Entonces él dijo, esto es una mierda. Y se levantó y se fue. Entonces yo agarré el colgante, me puse la guitarra y empecé con Fuego en Animaná. Y él vino, se sentó en la batería, porque ahí tenía una batería, y empezó a tocar. Y cuando salimos, me dice, yo estaba enojadísima, porque además teníamos acá los músicos de Pugliese, acá los Supay, todos que nos miraban como diciendo, entonces me viene Chango y me enojé, le dije de todo, me dice, ¿qué? ¿Vos sos de las que piensan que el show debe continuar? Sí, le dije. ¿Por qué vos no viniste a probar sonido? Y bueno, y ahí se desarmó el dúo. Pero siguió haciéndome arreglos para los discos y después salió una gira por España y fuimos juntos, salió una gira por Israel y fuimos juntos, fuimos a Francia a cantar al Festival de Garón en Toulouse, fuimos juntos con él y Manolo Juárez, pero ya como invitada, no como dúo. Porque era bravo el maestro, era bravo. Claro, claro, sí, 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 sí pasa. Bueno, y te quería preguntar acerca de un tema del disco del 63 de Fortunata Gómez. Mi abuela. Porque, sí, quería saber a qué se refiere eso que dice el tum tum de sus manos, porque siempre lo escuché, pero no, me imaginé un montón de cosas, pero no encontré nunca, digamos, a qué se refería. Mi papá, desde muy chiquito, tocaba el piano. Era un pianista, llegó a ser un pianista genial, muy bueno. Y cuando era chico, tendría 7, 8, 9 años, era chico, en su casa vivían en el campo, en un lugar en Santiago, Loreto, y tenían una finca llamada El Vinalar, y tenía un piano. Y mi abuela, Fortunata Gómez, le enseñaba sobre la tapa del piano el ritmo de la samba. La letra de esa samba es de mi papá también. Por eso Claro, dice, con tu manito, tum, 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 me enseñaba el compás de la samba. Le enseñaba el compás de la samba para que él lo pudiera hacer correctamente en el piano. Eso es lo de la manito de mi abuela, claro. enseñándole. Qué hermoso que es un tema que me encanta y me parece, no sé, tan tierno, tan porque parece, ¿no? Tiene ese sentido como que se lo está cantando, como se lo está cantando a alguien más chico, como alguien más frágil, no sé. Claro, a mi Eh, papá que era pero chiquito. es al Y vos revés. fijate, el único tema de mi viejo era el único que él le puso la letra. Todas las demás puso la letra mamá, que era Ujú. poeta. Pero en ese puso la letra él. Porque claro, él se acordaba de eso, de cuando era chiquito, que le enseñabas. Yo no la conocía a mi abuela porque murió un mes antes de que yo naciera, el mismo año que nací yo. Pero todo lo que me cuentan de mi abuela, todos los que me cuentan algo de mi abuela dicen que era un ser extraordinario. De hecho, mi madre, viste que es raro que una nuera quiera a su suegra. Bueno, mi madre la adoraba a mi abuela, la adoraba, sí. Dicen que era maravillosa. De hecho, mi nombre, el Marián es un apócope de María Antonia, que es el nombre de mamá, María Antonia. Ujú. Y yo me llamo María Antonia Fortunata por mi abuela, porque murió un mes antes de que yo naciera. Así que tengo una parte de ella conmigo también. Claro, claro, claro. Bueno, es parte, ¿no? De la familia y de todo lo que está en el libro. Ahí decían, por ahí arriba tiene también el libro los códigos QR y, Sí, y que está buenísimo porque ya no es un libro común, sino que es un libro donde uno puede acceder a audios, puede ver videos de lo que se está contando, de lo que se está hablando.
Así que aprovechamos también a decirle a la gente, si lo quiere adquirir, puede entrar en Música Nuestra, ¿no? Música nuestra, sí. Música Está Nuestra. en Facebook, está en Instagram, está en todos lados. Y es el primer libro en Argentina que tiene los QR, ¿eh? Además, esto fue una idea, o sea, yo estoy en la Academia Nacional del Folclore y tenemos un muchacho que se especializa en la tecnología, en estas cosas de internet y qué sé yo, y él nos dio la idea y nos pareció genial. Porque vos estás leyendo algo relacionado con Chango, por ejemplo, o conmigo, y habla de que cantamos con los Huancas Fortunata Gómez. Pones el celular en el QR y mientras lees estás escuchando Fortunata Gómez. Es fenomenal. Y en el final hay 7 u 8 videos que también... También en YouTube hay una página de la Academia Nacional de Folclore, no, sí, de la Academia Nacional de Folclore donde están muchos videos, es interesante. Nos hemos adaptado a este mundo moderno. Es muy Farías Gómez también, esto de innovar, ¿no? Sin querer, digamos, o sin saber, pero se innova también en esto del libro y de cómo leer o cómo ir llevando el desarrollo del libro, así que está buenísimo también. Y a mí me gusta leer en papel, a mí leer en una Sí, a mí tablet también. no me gusta, pero me gusta leer en papel, pero eso me parece re piola, porque además escuchas música, ¿no? Te voy a hacer una pregunta que no tiene nada que ver con lo que estamos hablando Sí. antes de que me olvide. Cuando todavía no habíamos salido, estaba cantando una chica, que no sé quién es, que cantaba un tema que era Te digo adiós. Tararara, tararara, tararara. ¿Quién es? Porque me Am, encantó. de Canción de Lejos, Sí. Mary Murúa. Ah, con razón. Soy fanática de Mary Murúa. Yo dije, esa voz la conozco, no Esa podía es conocida. saber. Descubrí buscándola en YouTube una vez. ¿Cómo canta, eh? ¿Cómo canta? Dios mío. Terrible, Sí. terrible. Em, Quería preguntarte, tengo un montón de preguntas, pero eh, antes, digamos, cuando dejás los Huanca y empieza, digamos, otra carrera, ¿no? Otro mundo. ¿Cómo fue eso de dejar los Huanca, un poco dejar la familia también, me imagino, ¿no? Sí, en realidad fue porque primero se fue Chango porque tuvo una discusión muy fuerte con Pedro, mi otro hermano, y decidió irse. Yo creo que Chango, siempre dije que Chango no supo mantener sus éxitos, se asustaba, porque en el momento de más éxito dejaba y hacía otra cosa que también tenía éxito. Llegaba al super éxito, lo dejaba y hacía otra cosa que también tenía éxito. Entonces fue una discusión fea que tuvo con mi hermano Pedro y yo dije, si esto es el éxito, yo no quiero, porque para mí la familia es más importante. Entonces me fui y volví, quería volver a estudiar medicina, no cantar. Total, todavía había estado 3 años en los Huancas, Claro. no era todavía. Entonces, un día yo estaba con gripe, vivía con mi vieja todavía, y llega a casa a las 10 de la mañana Ariel Ramírez con su representante que se llamaba Alejandro Sterenfeld, a convencerme de que cante como solista. Y yo le dije, no, Ariel, no quiero. Se quedó y se fue a las 7 de la tarde con el sí. Y debuté con Ariel Ramírez en el Teatro Odeón, en un espectáculo que se llamaba Otra vez Folclore, que me acuerdo que fue rarísimo porque estaba sola con un guitarrista. Yo acostumbrada a tener 4 tipos alrededor, más los bombos y las guitarras, de golpe era sentada, me acuerdo, en una escalinata así, sentada cantando, sola con un guitarrista que tocaba fenómeno y en un teatro repleto de gente. Y así empezó mi carrera de solista y no terminó nunca más. Por ahora puedo seguir. Claro, y fueron, ¿no? Tres discos, ¿no? Antes del exilio y después No, grabaste, más, más hijos.
Como solista, En digo. total tengo 10, 11, no me acuerdo bien. Porque como he grabado otros, con otros, no, pero no me acuerdo, antes del exilio fueron, no, varios, porque grabé en Cabal varios. En el sello, primero grabé en Odeón, después grabé varios en Cabal, después grabamos, el último fue Marián Machango, que lo grabamos ya prohibidos, que estábamos, lo grabamos en un estudio chiquitito que llamaba Neto, Estudios Neto, que el operador era el portugués da Silva, para mí el mejor Oh, operador sigue siendo. Y me acuerdo que 4 canales tenía el sello nada más, el estudio. Y el quinto canal lo hicieron en la mezcla con Chango, donde Chango fue metiendo cosas. Ese disco es maravilloso. Está Kelo Palacios en la guitarra y el Turco Albem en contrabajo, bajo eléctrico y piano. Tocaba el piano también. Y Chango y yo. Me acuerdo que íbamos en colectivo y sentados en distintos asientos porque ya estábamos prohibidos claro. y era peligroso. Salió el disco acá y por suerte el productor era un chico francés, Jacques Soubilot, que se llevó el máster a Francia, porque los milicos acá arrasaron con todas las bateas y quemaron todos los discos. Pero Soubilot lo editó en Francia y después se editó en la Argentina en el 82, ese Ah, María Machado. es por eso te iba a Lo volvió a preguntar, editar porque ahí. Sí, sí. ¿cómo había sido eso, la historia? Después, Porque sabía que lo habían grabado en el 76, ¿no? Y por lo menos claro, así había leído. Y, sí. pero después había editado mucho tiempo después acá, en Por Argentina. esa razón, porque los militares arrasaron con todo y acá no, y el máster por suerte Subiló se lo llevó, porque él había sido el productor y se lo llevó a París y editó el disco en París, que caminó bien, y cuando volvimos lo editó en Argentina otra vez. Qué bueno. Pero fue uno de los discos, yo creo que es uno de los discos más lindos que tenemos con Chango. Fue todo improvisado, no había arreglos en ese disco. Estábamos en el estudio e improvisábamos. Como no nos podíamos reunir para ensayar, por todos los, pues ya era grave la situación, este, nos juntábamos en el estudio, que era en un sótano, me acuerdo, es todo, es muy lindo, ahora es muy lindo, en ese momento Claro, sí, sí, siempre sí. tenía miedo, ¿no? Pero recordarlo y estar vivos y sufriendo y doliéndonos todos los compañeros que perdimos, pero estar vivos te recuerda eso y yo siempre busco la parte positiva de las cosas, ¿no? Y fue muy lindo porque salió un disco realmente hermoso. Tal cual. Sí, sí, sí. Es tremendo ese disco. Y bueno, iba un poco por ahí también la idea de la pregunta y de la charla, porque a veces, sobre todo en estas fechas, siempre se habla como, bueno, un día más, ¿no? Algo que pasó, fueron unos años, pero por lo menos a mi generación, las generaciones más jóvenes, eh, lo piensan como que fueron unas vacaciones a veces, como bueno, la palabra se tuvieron que exiliar es como bueno, una condición de artistas que se tuvieron que ir afuera, pero cuando a eso le ponemos palabras, le ponemos sentimiento, cuando escuchamos, digamos, a la gente que realmente lo tuvo que vivir, que lo pasó, digamos, y que no fueron años tan fáciles, o todo, digamos, todo esto que pasó con el disco, digamos, grabaron un disco y hoy que todo es streaming, que todo es, bueno, saco un tema, que saco, tiene que estar todo muy rápido, el video en internet y qué sé yo, ustedes tuvieron que esperar toda esta historia, ¿no? Que pasó no solamente 5 años, 5 años, claro, cinco los años, 5 años del... y pasaron un montón de Pero, cosas en esos 5 años, no solamente uf, en Argentina, sino en su vida también fuera. Entonces, eh, claro, no, pero además uno, uno piensa que fueron 8 años de dolor nada más, pero de ese dolor no se fue nunca, sigue el dolor. Para mí no es el 24 de marzo solo un día. Yo no hay un día en que no me acuerde de los compañeros que perdieron la vida, no hay un día de que no me acuerde de los chicos que llegaban a España, las chicas violadas que les metían ratas en la vagina. No, no, no me puedo olvidar de eso.
fue muy duro lo que pasó. Lo que pasa es que con la gente de tu generación, los padres tenían tanto miedo. Primero que acá no sabían realmente lo que sucedía. Y los padres tenían miedo de que les pasara algo a los hijos, le decían, no, no te metas. A los chicos, o sea, que hoy tienen 50, 48, 52, crecieron en el miedo y se enteraron después como una cosa de la historia, no lo vivieron. Por eso tal vez recién en los más jovencitos haya un brote de lucha otra vez, porque vos, ahora no hay manifestaciones, pero los 24 de marzo, a mí el último 24 de marzo que pudimos ir a la plaza, me conmovió ver, de hecho hay una foto mía que la puse en Facebook, de dos nenitas chiquititas que tendrían 7 y 10 años con carteles reivindicando a los desaparecidos, ¿no? Hay que acordarse de esas cosas, no hay que perder la memoria, porque nunca más tiene que suceder. En ningún lugar del Perfecto. mundo. En ningún lugar del mundo. Bueno, Este, quería preguntarte también, ya vamos terminando, pero quería preguntarte por el espectáculo de mujeres argentinas, porque, digamos, también es otra digamos, el mes de marzo, a nosotros, por lo menos en Argentina, eh, lo tenemos dividido también, ¿no? En esto de que tenemos que hablar de dos cosas importantes y me parece que hoy en día, ¿no? Que está y está en todo el mundo, se está hablando mucho, ¿no? Del papel, del rol y de la importancia y de la igualdad. Me parece que conocer, yo por lo menos era algo que no lo sabía y cuando leí que hubo un espectáculo en el 87, en el 88, dije, bueno, voy a aprovechar a 86, preguntar. ¿86? en el 86. Bueno, Sí, quiero en preguntarte plena sobre época, eso porque lo leí y no sabía nada. Entonces, aprovechar que estábamos acá y yo estaba en Córdoba, en la Peña de Cantoral, cantando, haciendo temporada en Córdoba. Y recibí un llamado telefónico de que era el director del Teatro Alvear, Daniel Ríos, que en realidad su nombre era, ¿cómo era? Tenía un nombre muy radical. Bueno, Hipólito Letieri, pero era locutor y estaba como director del Alvear, un tipo sensacional. Me llama por teléfono, le pidió a mamá el teléfono de donde yo estaba en Córdoba, y me llama y me propone hacer Mujeres Argentinas. Le digo, ¿estás loco? ¿Cómo Mujeres Argentinas? Sí, me dice, dale, busca dos cantoras más, me dijo, y háganlo. Y entonces lo llamé a Oscar Cardoso Campo, yo, y le digo, Oscar, ¿por qué no armás un...? Bueno, se lo propuse. Oscar tocaba el teclado, la computadora, que tenía un CP70 y qué sé yo. Ojibieki tocaba un tecladito, el zurdo Reusner era el baterista, mi hermano Bongo hacía la percusión folclórica, Juancho, mi sobrino, tocaba el bajo y el marido de Magdalena León tocaba la guitarra. Un grupo. Y yo convoqué a Magdalena León y a Adelina Villanueva para que lo hiciéramos. Y le pedí a mi vieja que hiciera los textos que uniera las canciones. Hicimos Mujeres y parte de los otros temas de Ariel. Y mamá hacía, los textos que hizo eran textos relacionados con mujeres posteriores a las mujeres de Mujeres Argentinas. Me acuerdo que cuando el día del debut en el teatro, Félix Luna, el autor de Mujeres Argentinas, era muy antiperonista, muy. Y mamá en un momento hace un texto relacionado con Evita, ¿no? Este, y la mira a mamá, eran muy amigos, la mira y le dice, me jodiste, hiciste algo genial. Tuvo que reconocer que le gustaba la comparación. Fue muy lindo, fue una experiencia muy, muy linda que después la repetimos en Cosquín una parte, no todo el espectáculo. Fue muy lindo, nada, de esas cosas que ahí sí yo preferí que fuera totalmente distinto a lo que había hecho Ariel con la negra, porque lo de la negra es insuperable, esa Alfonsina y el mar de Mercedes, o la Quiringa Chaqueña, o Dorotea la cautiva, no, imposible. Entonces, por eso busqué más voces,
otras dos mujeres, para que no existiera la comparación, Claro, porque inevitablemente perdíamos si había comparación, porque las versiones de Mercedes son insuperables. claro. Sí, y bueno, la última que te voy a hacer tenía un poco esto que ver, porque imagino que debe haber sido muy difícil esto de ser. Mercedes fue también un poco referente, pero también fuiste contemporánea de Mercedes. No, de Entonces, referente nada, contemporánea, no, la súper admiro. ¿Sabés cómo la conocimos? Mis padres no. tenían una peña que se llamaba La Tribu en Buenos Ujú. Aires, que era muy exitosa y muy exigente, no, no se podía, era en un lugar que le decían el templo, se llamaba La Tribu, pero le decían el templo de la música. Y un día, antes de abrir, no habían abierto todavía, era temprano, ya estábamos, nosotros estábamos en Huanca, habíamos hecho un programa de televisión y estábamos con Marilina Ross y Selva Limán, que estaban en el mismo programa de televisión, pero estaba cerrado todavía. Golpean y entra Edgar Di Fulvio, el hermano de Carlos, con una chica flaquita, morocha, con el pelo largo por acá, y un señor con una guitarra. Y le dice a mamá, Edgar, Pocha, me gustaría que escuches a esta mujer. Entonces estaba cerrado, ¿eh? Todavía no había público, nada. Bueno, dijo mamá, y nosotras estábamos charlando y de golpe escuchamos Zambita para que canten los humildes. Hicimos así, todos casi nos morimos. Era Mercedes. Ahí mis viejos la contrataron y empezó a cantar todo el día de gala en La Tribu eran los martes y empezó a cantar. Ahí la conocí. Ella ya era conocida en Mendoza y en Tucumán, pero no era muy popular. Además, como eran comunistas, ella era de origen peronista, pero era comunista. Todavía estaba, viste, esta cosa contra el comunismo estúpida, pero bueno. Y fuimos contemporáneas, fuimos muy amigas, muy, hasta que, no sé, algún día se le chifló el moño y ella se alejó, pero igual mi recuerdo de Mercedes como persona, le tengo mucho cariño, adoré a su hijo me adoró hasta sus últimos minutos, y además nadie cantó como ella, entonces le perdono todo, porque escucho su voz y me conmueve. Pero bueno, eso, no fue un referente. Son dos estilos completamente distintos, ¿eh? No, no, En sí, un momento, digo, decía referente en cuanto a la opinión pública yo no viví ese momento, pero me imagino que por lo que he leído, siempre la prensa argentina, los medios siempre ponen a alguien quiere poner a alguien por arriba del otro, no entendiendo, digamos, de que cada no, uno pero puede expresarse, indudablemente ¿no? ella era, indudablemente era, yo reconozco que lo de ella fue mucho más fuerte que lo mío. A mí me fue muy bien, tuve momentos de mucho éxito, todo, pero ella, sin duda, Gardel, Nelly Omar, Mercedes Sosa, ¿me entendés? Es así, Chango, son esas personas que te decía hoy, que los tocan a alguien, vaya a saber quién, y son únicos, como fue única Ella Fitzgerald, o es única Barbara Streisand, o Mina, o Ornella Vanoni. Son personas que son únicos, y no hay por qué sentirse mal, al contrario. Decir, qué suerte que esta Mina era argentina y que Claro. representó a nuestro país de la manera que lo representó. No, no, a mí nunca tuve la autoestima baja. Yo sé lo que valgo y sé lo que, pero también sé reconocer si alguien vale más que Claro. yo. Eso no me molesta. Hoy había una pregunta, antes de que empezáramos, de alguien que la había escrita por acá, Sí, dame un que quería que segundo que... contara qué era el yutito, la historia del yutito, un tema que es de la familia. Y querían que preguntara que contara lo del indio. Bueno, la historia, ¿querés que la cuente? Sí, 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 claro, claro, está a La historia es disposición. así. En el Vinalar, esa finca que vivían mis abuelos y mi padre y mis tíos, era una finca en Loreto. Tenían gente que trabajaba con ellos, que eran indios, ¿no? Gente nativa. Y todas las tardes
uno de ellos, que no me puedo acordar el nombre, Chango se acordaba, yo no me acuerdo, cuando caía el sol, se sentaba en la horqueta de un tala con una lata que suponemos que era de querosén, qué sé yo, y golpeaba y cantaba en quechua. Yutito quiere decir sin cola, yuto quiere decir sin cola, yutito es sin colita, que es la perdiz, viste que las perdices no tienen Claro. cola. Entonces le cantaba, perdiz, ¿cuál es tu destino? ¿Qué andas pico? Todo esto en quechua. Yutito, que mai purinqui, chimpá, pique verde micui, pala tungu negro. Bueno, contándole, preguntándole a Perdiz, diciéndole que tenga cuidado porque pueden matarla a otro animal. Y cantaba eso como una letanía. Mi abuela se lo pasó a mi papá nos lo pasó a nosotros. No, es de autor anónimo, lo cantaba el indio. Y quedó en la familia y nos identifica a todos, porque los Huanca, yo y mis sobrinos siempre lo cantamos en alguno de los espectáculos. Es como el tema de la familia, en quechua. Respuesta, no me acuerdo quién fue que lo preguntó. Bueno, muchas gracias. No, estaba buscándola, no sé quién lo preguntó, pero lo leí acá por arriba. Así que bueno, ahí también preguntaban si tenés algún show en vivo programado o si cómo viene Sí, la agenda. vos sabés que yo grabé un disco de tango, ¿sabías? Sí, 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 lo escuché, Bueno, lo tengo. en esta época, en esta época de pandemia, que no, yo hice 2 streaming, no trabajamos, hace un año que no salimos al escenario. Grabé mucho, me invitaron muchos para grabar, por ejemplo, un homenaje a Discépolo, un homenaje a Mansi, o un disco, un tema de una cantante, Patricia Malanca, que es muy joven y compone tangos ahora, a grabar pedacitos, ¿viste? Y después se mandan los videos porque era la única manera de que estuviéramos presentes todo el tiempo. Como grabé un disco de tango, a los tangueros les gustó mucho, entonces me convocan. Y un día, charlando con Patricia Blanca, a la que conocí cantando antes de la pandemia, estaba hablando y ella decía que el tango de ahora es distinto, que es otro tango. Y yo le decía, no, Patricia, no es otro tango. Lo que le da el nombre de tango es el género. Le digo, así como la samba es samba, la chacarera es chacarera, el tango es un género. Es el 2x4. El tango de los años 30 y 40 es 2x4. Y el tango que hacen ustedes es 2x4. Lo que varían son las temáticas de las letras, porque la época de Mansi eran los 30 y los 40 y esta es el 2021. Nada más que eso. Y empezó como una discusión amistosa hasta que un día se nos ocurrió armar un espectáculo que se llama Tango de ayer y de hoy, donde vamos a hablar de todo eso en el escenario con humor. Nos vamos a divertir contando y los vamos a cargar a los hombres. Vamos a cargar el machismo porque vamos a terminar con Milonga Sentimental, que dice, tal vez te provoque risa verme tirado a tus pies después de haberle dicho, varón, pa' quererte mucho. Bueno, esto va a ser el 10 de abril en el Café La Humedad del Boliche, que era de Cacho Castaña, que ahora lo maneja su mujer. O sea, para mí el tango es folclore, Maxi. Sí, tal cual, Este, sí. Yo lo para mí entiendo es de folclore. la misma manera y en más aquí, bueno, seguramente lo sabes, pero por ahí siempre le cuento a la gente de que en todos estos lugares el tango le abre la puerta al folclore y hoy en día en las milongas siempre se pasa una tanda de folclore y la gente que no sabe empieza a preguntar, ¿qué es esto? Cómo se baila? ¿Cómo se llama? Dónde dan clases, cómo se puede hacer, y después terminan en la peña. Entonces, eh, Sí. Ahora estamos, acá se está escuchando muy poco folclore en Argentina. Ayer, antes de ayer, salió ya yo creo que lo puse en Facebook, por ahí lo encontrás, que le pedía cultura, porque estamos viendo de que se haga algo para que se escuche folclore, porque si no va a desaparecer el folclore acá, con toda esta música que no la critico, pero esta música medio liviana, que está bien, pero que muchos folcloristas dejaron el folclore. A mí me gusta, por ejemplo,
Mary Murúa o Mica Flores, una chiquita tucumana, que hacen versiones distintas, pero de temas folclóricos, ¿no? Hay un dúo que se llama Indios de Ahora, que son rosarinos, Lo de Rosario, que claro. también hacen, este, porque me preocupa que perdamos lo nuestro, ¿me entendés? Nos preocupa, entonces nos preocupa. Entonces estamos con un grupo tratando de ver que desde el Ministerio de Cultura se le dé un poco de fuerza. De hecho, hoy voy a hablar con el chico del Dinamo, del Instituto Nacional de Música, para proponerle que hagamos algo, porque es preocupante, de verdad te digo, es preocupante. Claro, claro, Parece sí. mentira. No, no, parece mentira, pero es algo que pasa. Yo siempre cuento también esto de que las danzas, por ejemplo, las danzas tradicionales, hay una sola versión. Recién, bueno, Fede Gamba hizo un disco, Tuzui, que hizo nuevas músicas, nuevas letras, así que hay muy poco y si no lo hacemos nosotros, no lo hace nadie, no van a venir de otro lugar a hacerlo. Exacto, yo lo que te voy a pedir, yo tengo un programa de radio en la folclórica acá. Te voy a pedir que cuando tengas temas nuevos me los mandes por WhatsApp, aunque sea, si lo tenés en YouTube o en MP3, mándamelo, porque estoy buscando gente nueva para mostrarla. Me mandás el nombre del autor, el que canta, y yo lo paso tengo dos programas, uno en la folclórica y otro que va por internet a todo el país. Bueno, Porque estoy insistiendo mucho con eso. Porque estoy preocupada, de verdad te digo, estoy sí, preocupada. sí, 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 es algo Necesita que analizar la música. Es algo que hay que hacer, si no, yo siempre digo que si no lo Sí, hacemos nosotros, no lo va a hacer nadie, y si no lo cuidamos nosotros, por más que lo admiren afuera de Argentina, nosotros somos los encargados de mantener, digamos, el fuego. Entonces hay que claro, tirarle chamisa, como dicen en, en el pago. es vergonzoso. A mí me da vergüenza y me enorgullece, por otro lado, que me cuentes lo que me contás, que por el tango entra el folclore y la gente quiere aprender a bailar folclore en Rusia y que acá no le den bolilla. ¿Me entendés? Me duele, porque digo, ¿cómo es posible que al mundo le guste tanto y en nuestro país lo despreciemos? Sí, Es raro, somos raros, somos raros. bueno, bueno, Marian, te agradezco muchísimo, no te robo más tiempo. La verdad que has sido súper, 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 súper generosa y no sé, yo no tengo forma de decirte todo lo que te agradezco. Eh, para mí ha sido algo, un sueño, así que te agradezco muchísimo. Estamos en contacto y bueno, yo creo que de esta charla va a llegar a muchísima gente y hoy pudimos contar también muchas de estas cosas que estaban, seguramente están en el libro, pero como decía al principio, está bueno que pongamos esto y que lo contemos, como lo gritemos a través de los medios digitales en todos los lugares, en Facebook, en Instagram, en YouTube, donde sea, porque no sabemos a dónde puede llegar y quién lo puede leer, quién lo puede escuchar. Y bueno, si todo esto que hacemos sirve para que por lo menos, no sé, alguien se ponga con la guitarra a tocar, alguien se ponga a tocar con el bombo, alguien se ponga a componer, alguien se ponga a expresarse, ya está, ya cumplimos, digamos, el objetivo. Así que te agradezco muchísimo. No, yo te agradezco a vos y la verdad que fue muy, muy lindo, muy agradable y seguí tocando el bombo. No le pegues, tocalo. No, no. Los Mirá, golpes tienen que ser con amor. Uno tengo, tiene que ir con amor a pegarle al bombo. ¿Eh? tengo los bombos que encargué unos compactos en Buenos Aires porque no mandan más de 3 kilos, pero están desde noviembre en Argentina, pero agarré un tambor soviético y le Ah, sirven, puse, sirven. le puse un parche me acordaba ahora que cuando hablabas esto de que, bueno, nos tuvimos en España, nos tuvimos que acomodar y buscar quién tenía bombo, me acordaba de eso. Ahora te cuento una cosa. Los primeros bombos no tenían aro atrás. Era solamente el aro de la parte de donde tocas. Atrás no, eran sin parche y sin aro. Los primeros bombos. Así que eso sirve bien. Mientras la madera sea una madera que haga resonar, podés usar cualquiera. Claro, Así claro. que bien lo que hiciste. De hecho, Chango,
había armado una batería con La parches de batería, bombo, claro. con parches de bombo. Así que, bueno, te mando un beso grande a vos y a todos Bueno, los que estuvieron y a tu disposición cuando quieras, no hay bueno, problema. Dale, muchísimas gracias, Mariano. Un abrazo no grande. dejes de la que te pedí, ¿eh? No No, 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 dejes de no, no. mandarme. Ya está prometido y ahora después te mando todo. Un Un beso beso grande. grande. Chao, chao. Chao, hasta luego. Bueno, ahí pasaba Mariano. Ahí está. Bueno, muchísimas gracias a toda la gente que estuvo ahí. Vamos a subir la charla al muro, al feed de Mundo Bombo. Eh, la próxima semana vamos a estar hablando con Silvia Majul, así que vamos a hablar también un poco sobre la vida de Domingo Cura. Ella fue prensa de él, así que bueno, tenemos acá hoy, ¿no? Lo nombramos, pasó, fue parte, ¿no? También de esta charla. Así que bueno, la semana que viene las esperamos a partir de las 11 de la mañana para seguir aprendiendo y seguir teniendo estas prácticas legüeras que sábado a sábado nos enriquecen y nos llenan, ¿no? de anécdotas, de historias, nos llenan el corazón y hacen que querramos terminar y agarrar el bombo para meterle. Así que bueno, que tengan un buen fin de semana, nos vemos el próximo sábado y las esperamos allí. Adiós.